todas y a todos. Gracias por estar, como siempre, en una nueva propuesta de la Secretaría de Deporte, Recreación e Inclusión, en este Deporte Capacita. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Horacio Pérez, él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, en una temática muy buena, ¿sí?, que es baropodometría, estudio de diagnóstico para optimizar la actividad física. ¿Sí? Así que muy bueno el tema, y sin más vamos a comenzar y darle la bienvenida al licenciado. Gracias por estar y adelante, doctor. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación a usted, profesora, a la Secretaría de Deporte. Como lo charlamos antes de esta ponencia, mi objetivo es, como profesional de la salud, estar al servicio, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Yo hace poco, ahora un año más o menos, estoy con este tema de la baropodometría, que es una herramienta, por eso el título es una herramienta más, desde lo preventivo y desde el diagnóstico para mejorar la calidad de vida de las personas y obviamente también de los que hacen actividad deportiva, ¿no es cierto? Yo voy a empezar a pasar unas diapositivas, ir hablando un poquito, hacer una breve reseña de la evolución, ¿no es cierto?, que a lo largo de estos años se viene haciendo en función de mejorar la pisada, como se dice, para vivir mejor, ¿no es cierto?, y tener una mejor calidad de vida. La baropodometría, bueno, es un término griego, ¿no es cierto?, donde baro significa presión, podo se refiere a lo que es el pie, a nuestro pie, y la metría, que es la medición, ¿no es cierto?, de esas presiones que ejerce el pie sobre el suelo, ¿no es cierto? En la evolución, como le decía, existían métodos para hacer este estudio de la pisada, y todavía se siguen usando, ¿no es cierto? En cuanto a la tecnología, obviamente es distinta, pero sirven como datos, como para recabar datos y hacer un estudio de la pisada. Es el pedígrafo, ¿no es cierto? El pedígrafo, como se dice, se usaba preferentemente un tipo de tinta en el pie y se hacía la impresión, ¿no es cierto?, bajo el cual quedaba impregnada la pisada, y en función de esos datos se hacía la confección de la ortesis plantar o plantilla, como se conoce. Después salió también lo que es ¿cómo es?, el podoscopio, que también es un elemento de relevancia para recabar datos y hacer un estudio de la pisada, ¿no es cierto? Posteriormente salió el escáner. El escáner también es un elemento, viene en 2, 3D, que también unido a un ordenador o un software nos brinda datos para medir lo que sea la presión, la longitud y la amplitud, ¿no es cierto? Y en función de eso, efectuar la confección de la plantilla. Y en un tiempo ya más cercano a nuestro siglo, que estamos en el siglo XXI, salió lo que es las plataformas de presión plantar, más bien conocidas también como plataformas baropodométricas. Estas se caracterizan por ser, cada plataforma tiene de 2.300 a 3.000 sensores, es decir, esos sensores unidos a un ordenador o a una PC, como se quiera llamarle, nos brinda los datos de la presión que ejerce nuestro pie sobre el suelo, ¿no es cierto? Lo cual nos permite una información cuantitativa del área de contacto que tiene el pie en las distintas porciones o partes que tiene nuestro pie. Como sabemos, el pie tiene un arco interno formado por la cabeza del quinto metatarsiano, el escafoides, y el hueso calcáneo, que es el talón, como generalmente se lo conoce. De ahí tenemos un arco anterior formado por la cabeza del quinto metatarsiano y la quinta cabeza del quinto metatarsiano, que eso sería lo que generalmente se conoce como metatarso, y vendría a formar el arco anterior. Y por último, un arco externo, que también está formado por la quinta cabeza del metatarsiano, el cuboides, y el calcáneo,
como último elemento de estructura del arco externo. En consecuencia, esta plataforma nos permite hacer el estudio en forma estática y dinámica. En la forma estática nos permite recabar datos de las distintas presiones que tiene este pie, ya sea en el arco interno, en el arco externo y en la zona talar o del talón. Normalmente ya van a ver en algunas diapositivas que nosotros lo tomamos como antepié, toda la zona metatarsial, medio pie y retropié, que es la zona calcánea, y medio pie lo que sería lo que es el arco, ¿no es cierto?, interno y externo. El análisis estático, bueno, en este tipo de plataformas, el paciente está de pie unos instantes, unos segundos, hasta que se toma, hasta que se hace el estudio de la pisada, ¿no es cierto? Esto permite ver las variaciones que tiene las presiones, ya sea en el antepié, medio pie o retropié. Como así también vemos acá en el estudio, en el análisis dinámico, perdón, vemos también que este se hace a través de la caminata de la persona. El análisis dinámico lo podemos hacer en la plataforma a través de la marcha, o bien otros dispositivos, como es la cinta de correr, donde eso se hace ya en deportistas de élite, ¿no es cierto? Unida, esa cinta unida al software, para poder determinar la dinámica en el gesto deportivo del paciente, ¿no es cierto? Esto es importante, el estudio dinámico, porque nos permite medir en cada paso lo que es la presión, la superficie de contacto y la cadencia o velocidad del paso, ¿no es cierto?, durante la marcha. A través de estos sensores, como les decía, esta plataforma nos da datos cuantitativos, cualitativos, ¿no es cierto?, y la cantidad de presión en las distintas zonas anatómicas del pie, de nuestros pies. A su vez, nos permite este tipo de software, ¿no es cierto?, y esta plataforma, una escala calorimétrica que nos analiza la cantidad de presión que ejercen nuestros pies en las distintas zonas antes mencionadas, ¿no es cierto? En la zona retropié, ya sea talón, en el medio pie, y en la zona antepié o metatarsal o arco anterior. Cuanto más roja es esa escala calorimétrica, es lo que nos permite decir dónde está la máxima presión que estamos ejerciendo sobre nuestro pie, ¿no es cierto? Esta plataforma nos permite determinar distintos tipos de huellas gracias a estos sensores. Los distintos tipos de huellas plantares más habituales que tenemos en la consulta son, como ahí lo ven en la diapositiva, un pie normal, la imagen, la silueta, ¿no es cierto?, con una presión bien distribuida en las distintas zonas de retropié, medio pie y antepié. En un pie plano, donde generalmente se la conoce como pisadita de pata de oso, vemos la escala calorimétrica, colorométrica que le decíamos, donde hay una mayor presión en casi todo lo que hace a la silueta de nuestro pie, ya sea en retro, medio y antepié, ¿no es cierto? De ahí vemos la otra tipología de pie que es, o de pisada que es común en la consulta, es la de pie cabo, ¿no es cierto?, donde generalmente se caracteriza por lo que comúnmente conocemos en la consulta, el empeine alto, ¿no es cierto? En estos tipos de pie lo que se caracteriza es solo dos apoyos. Un apoyo en la zona de retropié, talón, calcáneo, que es excesiva, y una zona en antepié o metatarsal, ¿no es cierto?, donde ven en la escala roja de la cantidad de presión que se ejerce en ese pie de tipología pie cabo, como mencionaba. Y un pie valgo, que es un pie, generalmente el pie valgo es el que más se ve, que es un tipo de pie plano pero flexible, que le llamamos. Nosotros en la consulta le hacemos un test para determinar si ese arco es rígido o flexible. Si se corrige, podemos decir que es un pie valgo fisiológico, ¿no es cierto? Quería recordarle que nuestro pie está formado por huesos, que son estructuras anatómicas óseas,
por partes blandas, como son los ligamentos, y los músculos, que son los músculos intrínsecos del pie, ¿no es cierto? Como así también aquellos músculos que vienen de la pierna, como son el tríceps sural, ¿no es cierto? El tibial posterior, tibial anterior, los flexores y demás. Yo acá le muestro, por ejemplo, cómo se observa, ¿no es cierto?, en un examen, las alteraciones estructurales que genera cada pisada, ¿no es cierto? En un pie plano valgo, digamos, vemos cómo el arco interno, al estar descendido, también genera alteraciones a lo que es a nivel de otras estructuras, como son a nivel de rodillas. El pie plano valgo se viene generalmente asociado a un genu valgum, que le llamamos en la jerga de términos de salud, el genu valgum, que es la angulación que hay entre lo que es la cadera y la rodilla, ¿no es cierto? Obviamente, en los pies plano valgo, este ángulo fisiológico, cuando excede los números normal de amplitud, determinamos ya es patológico, ¿no es cierto? Y generalmente se ve asociado a este tipo de pisadas. Donde hay también una caída de la zona interna del tobillo, ¿no es cierto? Es lo que generalmente llamamos un pie pronado. Eso, a su vez, trae, como le digo, esa mala pisada, trae consecuencias a nivel de la articulación del tobillo, rodillas, caderas, columna y todas las otras estructuras de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? De ahí tenemos el pie cabo, del cual anteriormente les estaba hablando, donde es un pie muy retraído en lo que es la musculatura y en las estructuras óseas y ligamentosas, ¿no es cierto? Es un pie muy doloroso generalmente, quizás en cuantía ahí con el pie pronado valgo, ¿no es cierto? Lo que genera, obviamente, alteraciones que el paciente a veces en ciertas patologías como esta, tienden a requerir de acción medicamentosa, antiinflamatorios y demás terapias. Por último, lo que les quería decir también la importancia, ¿no es cierto?, de nuestros pies como parte de nuestro cuerpo. Para datos así importantes, soportan nuestro peso y nos llevan a nuestro destino, pero realmente los cuidamos de manera correcta. El pie es una de las estructuras que está propensa a recibir muchas, digamos, alteraciones a lo largo de nuestra vida, de que damos nuestros primeros pasos, ¿no es cierto? A los 16, entre los 16 meses más o menos, perdón, al año y medio, ¿no es cierto? Hasta la edad adulta que tenemos. Calculen ustedes la cantidad digamos, de peso que soportan nuestras plantas de los pies en las distintas etapas de nuestra vida, sumado al deporte que podamos practicar, al sobrepeso, ¿no es cierto? Y a otras cuestiones que nos puedan perjudicar en lo que hace a la salud de nuestro pie. La mujer, por ejemplo, generalmente con la moda, una de las personas que generalmente van a la consulta por el popular llamado juanete, ¿no es cierto? O las metatarsalgias. El juanete es el jaluvalgo, es decir, es la desviación del primer dedo gordo, ¿no es cierto? El dedo gordo de nuestro pie es un punto importante en lo que hace a la estabilidad de nuestro pie, ¿no es cierto? Porque es uno de los pilares de lo que forma el arco interno, junto con el escafoides y el calcáneo, ¿no es cierto? Las metatarsalgias, que es otra de las alteraciones que se genera generalmente en la mujer por el uso del taco alto, es una patología muy frecuente y que a veces la dejamos pasar hasta que cuando, como es típico de nosotros los seres humanos, cuando ya no hay digamos, respuesta a esa dolencia, ahí recién acudimos a la consulta. Por eso la importancia de esta tecnología que está al alcance hoy en día, gracias a los avances. La baropodometría no la tenemos que ver más como un método diagnóstico, sino como un método preventivo, es decir, no recurrir a este tipo de estudio cuando lo indica el fisiatra o el traumatólogo que nos indica una plantilla. Yo en función de este estudio, creo que lo importante es hacerlo como una consulta más, así cuando hacemos la consulta al odontólogo, al oftalmólogo, ¿no es cierto? La baropodometría hoy es un elemento
tecnológico que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Y darle la importancia que se merece a nuestros pies, porque generalmente cuando llegamos a la edad adulta es ahí donde nos damos cuenta de las alteraciones que ha sufrido nuestro pie a lo largo de nuestra vida, sin tener en cuenta la posibilidad de habernos preocupado por él, por el piecito, y darnos, ¿cómo es? Y darle la importancia que se merece. Yo formo parte de una red de baropodometría, www.baropodometría.com.ar, que está en Buenos Aires. Nos dedicamos a hacer este estudio en beneficio de las instituciones deportivas, para la gente en su vida diaria, para los niños que están dando sus primeros pasos, obviamente a partir de los 4 o 5 años, generalmente ya se puede prescribir este tipo de plantillas u ortesis, que son los que van a mejorar, obviamente, la calidad de vida de ese pie, y por ende evitar en una edad adulta alteraciones que después son irreversibles, ¿no es cierto? Uno de los tipos acá les muestro en diapo los tipos de plantillas que ofrecemos. Obviamente todos estos tipos de plantillas, lo importante es que se hacen en función de los datos recabados de la baropodometría. De ahí la importancia de este estudio, que es uno de los que más, digamos, datos cuantitativos y cualitativos precisos nos brinda para poder desarrollar este tipo de ortesis plantar o soporte. La calidad de los materiales son de una buena calidad, durabilidad también, y por ende se hacen en función de cada necesidad del estudio que le hacemos al pie del paciente, ¿no es cierto? Tenemos así soportes plantares para niños, estos que nos ayudan a aumentar el control y la contención del pie, ¿no es cierto? Los soportes plantares para pies sensibles también. Generalmente este tipo de soporte es importante en aquellos pacientes que sufren artritis, los pies diabéticos. Los pies diabéticos son unos pies muy delicados, donde a veces ya por avances de la enfermedad se llegan a amputaciones de distintas partes de nuestro pie, como a veces puede ser el dedo gordo, el tercer dedo o el quinto dedo. En consecuencia, ahí se altera la distribución de las presiones de ese pie. Por ende, este tipo de ortesis plantares lo que ayudan es a mejorar esa distribución en función de esos elementos que ya no están formando parte de nuestro pie. De ahí tenemos los soportes plantares para calzado estético. Este tipo de soporte es lo que más se está usando. ¿Por qué? Porque nos permite, tenemos dos opciones de este soporte plantar. Es un soporte plantar que se puede hacer 3/4, es decir, desde talón a medio pie, donde ahí llevan las correcciones, ya sea cada necesidad del paciente, como le decía, con oliva, con realce interno en parte interna del pie, con realce externo en el arco externo, o bien con un realce en suela. Y la otra opción es, esta opción de 3/4 nos permite colocar este tipo de plantillas, no solo en las zapatillas, sino en los zapatos, en cualquier zapato que podamos usar. Y necesariamente lo importante de esto es que actualmente a veces las plantillas que se usan o se hacen, dice, no, yo me tengo que comprar un número más grande del calzado porque si no la plantilla no me entra. Esa es la ventaja de este estudio baropodométrico. Son plantillas que se hacen, son personalizadas y a medida en función de ese pie, y por ende no tienen que comprar un número más grande de calzado y nada por el estilo que generalmente se viene haciendo con las plantillas que actualmente se están confeccionando. Tenemos soportes plantares para deporte de alta actividad, de mediana actividad, ¿no es cierto? En los plantares de actividad intermedia también. Eso es lo importante, que cada soporte está en función de ese estudio que nos brinda la baropodometría, gracias a la cantidad de sensores. Nosotros contamos con una plataforma que es italiana, tiene un software de alta tecnología que nos da hasta la tipología del pie. Yo ahora les voy a mostrar más o menos en algunos pacientes
acudieron a la consulta para que vean cómo es el estudio estático, ¿no es cierto? Obviamente, en la toma de datos, al hacer el estudio, le consultamos, hacemos una evaluación también del paciente, le preguntamos qué actividad deportiva realiza, o cómo es su vida diaria, cuál es su dolencia. O sea, la plantilla no es un hecho aislado, es una parte más, un complemento más que hace a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Por ende, no es solamente venir a hacer el estudio. Nosotros, en este caso, yo como kinesiólogo, también hago, a veces vienen con la prescripción propiamente ya sea del fisiatra o del traumatólogo, vienen con la prescripción, pero también nosotros como kinesiólogo y agente de salud hacemos una evaluación para ver realmente el por qué acude y cuál es y por ende la necesidad del uso de plantilla. Hay algunos pacientes que ya vienen con prescripción, que estaban usando y que bueno, que les molesta o que han desertado del uso de la misma. Yo acá les voy a mostrar el estudio de un paciente recientemente hecho. Doctor, Este paciente, sí. licenciado, no se ve en la pantalla tuya. Ah, Fíjate. ¿no se ve? No, A ver, ahí veo. la Ya la vemos. sacaste A ver, ahí anteriormente. la comparto. Ujú. Yo te aviso Ahí si la es que ves. se ve. No, todavía no. ¿La otra tampoco se estaba viendo, la de la diapositiva? Ahí está. Ahí sí. La ¿Las de las anterior sí. diapositivas se vieron las anteriores? No, estabas No, hablando no. y no se veía. Pero bueno, Ah, no te quería interrumpir porque ahí ibas. Pero bueno, le ahora. vio aceleradito. No, ibas bien. Pero ahora sí, ahora bueno, ya se ve. A ver, ¿Ok? ya la muestro a las otras. Ya la muestro a la de la plantilla también. Bueno. A ver si me sale. ¿Qué pasa, profesor? A ver si ahí le muestro la de la plantilla también. Bueno. ¿Está saliendo la que le mostré anteriormente? ¿Sí? Ahí sí, ahí está. Número de pasos, puede ser. Ahí estaba. Esto no salió anteriormente. A ver, eso no. Bueno, eso es lo que les estaba hablando de la evolución en los métodos de la Eso sí. pisada. Ese es el Eso sí pedígrafo. salió. Eso Ah, sí, eso todo eso salió. sí. Sí, sí. Esto Eso salió. salió. Eso también. ¿Mm? Eso también. También. Ahí. También. También. Ahí, Eso ahí. Ahí. Bien, bueno, esto les explicaba, estos son los modelos que nuestra empresa ofrece en el mercado. Los soportes plantares para niños, ¿no es cierto? Estos generalmente se prescriben, lo vuelvo a reiterar, a partir de los 5 años, donde el piecito, podemos decir, ya no deja de ser un valgo fisiológico. Le explico, generalmente, cómo acude la mamá a la consulta, porque dice, mi chiquito se cae, no tiene estabilidad, o tiene las piernitas juntas, y es obviamente, esos son indicios, ¿no es cierto?, de que hay una mala pisada, ¿no es cierto? En consecuencia, al tener una mala pisada también se altera nuestro centro de gravedad, ¿no es cierto? El chiquito, nosotros cuando somos bebé, al principio, para empezar a caminar, abrimos las piernitas, es decir, ampliamos nuestra base de sustentación para equilibrar ese centro de gravedad. A medida que vamos avanzando, ese centro de gravedad se equilibra y obviamente dejamos de ampliar la base de sustentación. Y créase o no, por eso a veces se dice cuando somos viejos parecemos niños nuevamente. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, ya a partir de los 60 años o más, esa base, al ir perdiendo el equilibrio, ¿no es cierto?, también ampliamos la base de sustentación. Por eso a veces generalmente vemos nuestros viejitos caminar con las piernas abiertas. ¿Por qué? Porque está buscando su eje, su equilibrio. ¿Para qué? Para que su centro de gravedad esté más o menos en órbita y no le permita tener caídas. Pero aún así, a veces ampliando esa base de sustentación durante la marcha, ese centro de gravedad está alterado y por ende, digamos, tienden a caerse los ancianos. De ahí la importancia, como le digo, que este estudio no solo, ahí lo ven bien,
de lo que hablabas del centro, de lo que le hablaba de la importancia del centro de gravedad. Acá en este estudio de estática, este puntito que vemos ahí es nuestro centro de gravedad, ¿no es cierto? Este es un paciente, un policía que acude a la consulta, hace deportes, refiere un dolor de rodillas y en consecuencia le hacemos el estudio. Él usaba plantillas anteriormente, pero desertó porque sentía molestias y demás cosas que no las usó. No sabía de este tipo de estudios que había y como todos... Doctor, ¿sí? no se ve la del paciente que estás explicando. ¿No se ve? No, se ve modelos de plantillas o soportes plantares, que es lo que estuviste explicando, creo, ¿sí? Y Sí, sí. el diagnóstico que vos le hiciste al atleta, no sabe. El paciente no. A ver. Ahí Es estamos. la que sigue, me parece. Ahí Esa está. es. Sí, sí. Bien. Este, como les reitero, es un paciente, un policía que acude a la consulta por dolor de rodilla, usaba plantillas antes que que las dejó de usar por desertar. Lo que le hacía hincapié era en la importancia de este estudio también, que este estudio nos permite determinar cómo actúa nuestro centro de gravedad. Este es un estudio estático y vemos que está, si bien está desplazado hacia posterior el centro de gravedad, pero está en línea simétrica con los dos pies, ¿no es cierto? Este software nos permite en esta estática, bueno, ven la escala de colores que hay en las distintas zonas, eso nos indican los puntos de mayor presión de este paciente, ¿no es cierto? Que es en talón y en la zona externa, casi en la cabeza del quinto metatarsiano. Esto que nos revelan como datos, podemos decir que este paciente, de acuerdo al punto de presión y a la actividad deportiva que está desarrollando, puede estar determinando una fascitis plantar, ¿no es cierto? Aparte de un pie pronado, es decir, hacia adentro la pisada, y en esta zona podemos determinar metatarsal, que es una zona donde generalmente se desarrollan los callos, o los llamados callos, pero es una hiperkeratosis que genera la piel. Es ese callo, para el que quizás conozca o no conozca, generalmente se determina o se desarrolla y se genera gracias a esta deficiencia de presión, a esta alteración de presión en las distintas partes de la zona metatarsal, ¿no es cierto? Es una reacción de defensa que tiene el tejido de la piel ante la excesiva presión que le hacemos en esa zona. En consecuencia, por más que se vaya al podólogo para que determinar de ver de cómo se alivia ese callo, mientras no hagamos un estudio para ver por qué se me forma ese callo no va a tener solución. La solución es esto: determinar y saber cuál es la cantidad de presión que estoy generando en esa zona, y por ende, por eso le digo, la determinación del uso de plantilla no es solamente cuando hay una alteración en la pisada o tenemos una patología en sí ya determinada, como puede ser una fascitis, un pie plano, no. Este estudio nos permite ser netamente preventivo en tanto y en cuanto determinemos y podamos, gracias a este estudio, con una ortesis plantar, distribuir las presiones a nivel de nuestra planta del pie. ¿Para qué? Para que no llevemos a alteraciones que después nos podemos estar lamentando y generalmente, digamos, en la vida adulta estamos sufriendo porque decimos no puedo usar este calzado, porque me hace doler, porque esto, porque este otro, ay, no los aguanto los tacos y demás cosas. Como dato colorario, generalmente les explico cómo es la distribución de las presiones. Generalmente, en el 100% de las presiones que se ejerce sobre el pie, el 43% de las presiones está generalmente en la zona talar o del talón. Y el otro resto, el porcentaje restante está en la zona del antepié o arco anterior, ¿no es cierto? En la mujer, la que usa taco, cuanto más taco usa,
más se va invirtiendo esa presiones, ¿no es cierto? Pasa de ser una menor presión en la zona de talón para ir a una mayor presión en la zona metatarsal. De ahí que la mujer generalmente sufre ese tipo de patologías que antes les mencionaba, como son las metatarsalgias, y que esa metatarsalgia, si no es atendida a tiempo, después termina en lo que otro tipo de patología, que es el neuroma de Morton, que el neuroma de Morton es un atrapamiento de unos filetes nerviosos que hay en la zona ESO, de ese metatarso. En consecuencia es algo muy, muy doloroso y a veces difícil de tratar. Volviendo al tema de este paciente, acá vemos en un estudio estático, ¿no es cierto? Y las distintas presiones que hay en las distintas partes de este pie. Acá vemos en esta torta, digamos, el porcentaje de presiones que tiene las distintas zonas, de antepié, medio pie, ¿no es cierto? Y retropié. Lo cual, a su vez, este software nos permite determinar qué tipología de pie tiene este paciente. Acá figura como una tipología normal, porque la silueta lo determina, ¿no es cierto? Pero eso no deja de determinarnos también que hay excesos de presión en algunas zonas en particular, que obviamente generan molestia en el paciente. Este software también nos permite determinar otro estudio que es el estabilométrico, es decir, la referencia de nuestro centro de gravedad en relación a la postura estática, ¿no es cierto? Vendría a ser como un electrocardiograma, para que lo entiendan, de nuestro centro de gravedad, que eso es importante porque en el paciente, en el deportista, es importante también cómo se mueve ese centro de gravedad en el deportista para mejorar su gesto deportivo, ya sea en el tenis, en el fútbol o en cualquier otra actividad deportiva. En consecuencia, ahí vemos las distintas oscilaciones en oscilación lateral, el baricentro izquierdo que puede ir hacia derecha, hacia izquierda, el baricentro izquierdo también nos determina cómo porque a veces nosotros creemos que estamos bien simétricos, si bien nuestro cuerpo es simétrico, porque tenemos dos piernas, dos pies, pero carecemos más de asimetrías que de simetrías. En los estudios estovaropodométricos ya van a ver, les voy a mostrar otro tipo de pacientes donde, digamos, también nos revela que no siempre hay simetría en la patología, ya sea un pie, puede que tengamos el pie derecho un pie pronado y el pie izquierdo como tipología normal, ¿no es cierto? O sea que eso es lo importante también. Y en este paciente ahí vemos la dinámica también, un estudio dinámico de la marcha, donde vemos cómo en cada paso él va desarrollando en las fases de la marcha, ¿no es cierto? Cómo está apoyando ese paciente. Este tipo de línea negra que ven es la que va determinando cómo va su apoyo y cómo, ¿no es cierto?, va en línea en las distintas zonas de antepié, medio pie de retropié, perdón, medio pie y antepié. Generalmente esta línea cuando pasa hacia adentro, hacia la parte interna, es ahí donde vemos un pie tipo valgo. Ya les muestro, este también nos permite ver en tipo filmación, ahí vemos cómo va haciendo las distintas marchas. Lo importante de estos estudios, les vuelvo a reiterar, es que con todo esto, este tipo que nos brinda este software y esta plataforma, en función de esto se hace la plantilla, ¿no es cierto?, o la ortesis plantar. Es muy importante los datos que recaba este estudio, de ahí la importancia de hacerlo, como le digo, no solamente porque estemos con un dolor, con una alteración, sino para ir previniendo a futuro, sobre todo en los niños. Yo siempre les doy el ejemplo a los pacientes para un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Los que tenemos automóviles generalmente a tantos kilómetros le hacemos el cambio a las cubiertas, ¿no es cierto? ¿Y qué nos sugieren los mecánicos cuando hacemos el cambio de cubierta? Sí o sí el alineado y balanceado. Y cada tantos kilómetros hacer la rotación y de nuevamente el alineado y balanceado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, las ruedas se desgastan mal. Ya sea por una deficiencia del tren delantero, que es lo común, se van desgastando mal esas cubiertas. Y bueno, en nuestro cuerpo, con respecto a las plantillas, pasa lo mismo. Vemos que nosotros
generalmente cada uno se debe dar cuenta como cuando se compra un calzado nuevo, al cabo de un tiempo de uso del mismo, cómo se va alterando el desgaste. Ya sea uno los desgastan en la zona externa del taco, otro en la zona interna del taco, o en la zona interna del antepié, o en la zona externa del antepié, ¿no es cierto? O en todo lo que es la parte metatarsal anterior. Eso es en consecuencia del exceso de presión que le ejercemos a nuestro pie en la marcha diaria que tenemos, ¿no es cierto?, al usarlos al mismo. Les voy a pasar el caso de otros pacientitos para que vean cómo, por ejemplo, esta chiquita, una paciente que también ven la tipología del pie. Miren la diferencia entre un pie y el otro. En un pie derecho tenemos un pie netamente plano, ¿no es cierto?, pronado, total, en su totalidad, y no así en el pie izquierdo, donde nos da una tipología de ligeramente plano ese pie. Ahí lo pueden ver. También esto nos permite ver una imagen en 3D y en función de eso la escala, ¿no es cierto?, en cuanto a color de las presiones que tiene ese pie. Vamos a ver otra tipología de pie en otros pacientes para que se vayan viendo la diferencia, ¿no es cierto? Disculpe, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola Dalila, ¿cómo te va? Bien. Sí, te escucho. Muy buena la charla, a mí me interesa mucho porque yo sufro de lesiones. Este estudio lo hace en movimiento, en una cinta, por ejemplo, que nosotros somos corredores, para Claro. ver cómo No, es el estudio. no, eso es lo que lo expliqué, Dalila. Por ahora estamos haciendo la estática y la dinámica, que es a través de los pasos. Para hacerlo en cinta, es un poco cara la cinta y generalmente estoy formándome, digamos, en cuanto a la aparatología, pero es lo ideal. Eso es lo que explicaba, por ejemplo, en ustedes, que son ya deportistas tirando de alto rendimiento, digamos, de elite, por las competencias que realizan, eso sí, se hace en una cinta, para ahí determinar fehacientemente cómo ustedes, en el gesto deportivo de su carrera, a dónde están los distintos puntos de presión. Quizás vos tenés una pisada pronadora o en valgo, Por ¿no es ejemplo, cierto? en el caso mío, yo tengo una pisada que es bien hecha, pero tengo un problema, o sea, cuando me hicieron el estudio, sale que es una pisada perfecta, bien, pero tengo un problema que yo sufro de fascitis plantar, y Totalmente. es muy dolorosa y me ha dejado fuera de competencia. Pero Totalmente. es porque yo apoyo solamente la parte del metatarso, cargo todo sobre esa zona. Por eso... Mirá, te explico. Generalmente en la fascitis plantar, lo que está fallando ahí, por lo que vos me decís, más que del metatarso, quizás estás haciendo un apoyo en talón, en calcáneo. En consecuencia, vos en la marcha quizás estás impactando más el talón. Pero, No, ¿no? porque no, me hice el estudio yo de Ah, la te hiciste. pisada Bárbaro. en la cinta, me hicieron 2 estudios, Ah, porque me hice bárbaro. el tratamiento en Córdoba y yo tengo bien la alineación, todo, pero Todo. sobrecargo mucho en el metatarso, porque tengo Claro. mucho arco. Claro, En el es pie. lo que es tirado, claro, estás teniendo un tipo de pisada tipo cabo que se llama, en consecuencia, ahí lo que tendrías que trabajar, por eso le digo, el elemento de este uso de plantilla y este estudio, más allá de revelar y poder llegar a indicar una plantilla, no es esto, es todo, no es el pie solo, hay que ver tu cadena muscular. Generalmente en estos casos la cadena muscular posterior y anterior, ¿cómo estás vos? Generalmente por el impacto que vos realizas, es obviamente que siempre vas a terminar desarrollando este tipo de patologías como la que mencionás, como así también quizás una periostitis tibial, ¿no es cierto? Estas son lesiones por estrés, eso quiero que te quede claro, son típicas de lesiones por estrés que nosotros le llamamos, dado al excesivo uso, ¿no es cierto?, que haces y por el impacto que realizas, ¿no es cierto? Yo te recomiendo en la fascitis plantar, generalmente hacer una terapia, va más allá del solo uso de la plantilla o órtesis plantar. Tenés que hacer una evaluación
para ver toda la parte musculoesquelética y ver cómo vos estás desarrollando ese gesto deportivo, ¿no es cierto? Y obviamente, usar distintos tipos de terapia, hay terapias para la mejor calidad de este tipo de patologías que vos estás mencionando, como son, bueno, la fisioterapia, kinesiología, la acupuntura, existe también la osteopatía, hoy por hoy. O sea, tenés una batería que en complemento con la ortesis plantar que te han prescripto a vos, en función del estudio, puedas ir mejorando y no estés en condiciones, digamos, de dolencia, que obviamente por esa alteración, como vos lo decís y lo remarcaste, están llevando a una ausencia de competencias que obviamente para el deportista son importantes porque queremos estar, o sea, el deportista quiere estar más allá de una lesión, pero lo importante es obviamente cuidar nuestro cuerpo para poder perdurar en el tiempo haciendo lo que en este caso a vos te gusta, como es la carrera, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. No, por Muy favor. buena charla. Gracias. Les mostraba ahí les voy a mostrar de esta chiquita. Esta es una chiquita de 4 años, 5 años, perdón, que la mamá acude a la consulta también porque la chiquita dice tiene las piernitas juntas y termina con dolor de piecito a la noche y cuando corre se cae, se va hacia adelante. Y como el estudio lo revela, su centro de gravedad está hacia posterior, y en consecuencia vemos en la tipología del pie derecho cómo la chiquita tiene ligeramente, obviamente una pisada de tipo pie plano o patita de oso, donde el arco está netamente borrado. En consecuencia, es obvio que al desplazar esta línea interna del arco, no va a tener la estabilidad que por ende la lleva a veces a esas caídas. Y en su pie izquierdo no tiene la misma tipología, pero también ya tiene una pisada en valgo o pronada que la lleva a tener, digamos, a la mamá a la consulta y por ende nosotros desde nuestra ayuda tecnológica y de este método baropodométrico poder llegar a prescribirle las plantillitas para que esta chiquita vaya corrigiendo esa pisada, ¿no es cierto? Y en un futuro no lleve a alteraciones o patologías que no son deseables, ¿no es cierto? O sea, yo les quiero remarcar nuevamente, lo usemos como método preventivo, no solamente como método de diagnóstico para curar, ¿no es cierto? Curemos, antes que curarnos, tengamos la salud sin llegar a tener que curarnos. A eso quiero hacerles hincapié. Vamos a ver otro tipo de pacientito. Este es un paciente adulto, también nunca usó plantillas, una persona de estatura considerable y de sobrepeso considerable. Eso también hay que remarcarlo, la importancia del sobrepeso, cómo incide en toda nuestra estructura corporal, ya sea en los pies, en rodillas, en caderas, en columna en sí. Eso obviamente el sobrepeso es importante cuidarlo también y es un factor también que predispone a distintas alteraciones, obviamente, en nuestras partes corporales. Acá vemos también este paciente con una tipología de pie muy marcada, sin arco, con dolores, refiere mucho dolor en todo lo que es el pie, no pueden estar parados. En consecuencia, por primera vez, este señor va a usar plantillas. Bueno, no sé, no sé qué otra cosita quisieran, yo más o menos, bueno, en España se ha hecho un estudio, acá les voy a mostrar, lo que ha generado el confinamiento, ¿no es cierto?, en estos meses allá en España se hizo un estudio comparativo en cuanto a la cantidad de pasos que se hacía, que se hizo en el año 2019 y en el 2020. Vemos casi un 50% de reducción de pasos que del año 2019 con referencia a este año 2020, ¿no es cierto? También, obviamente, en función de la edad y en distintas zonas geográficas de España se hizo este tipo de estudio.
Por eso yo veo ahora cuando ando así por la calle, veo que estamos ahora ya de nuevo en fase 3 y veo mucha gente querer hacer esa actividad física que, bueno, obviamente genera bienestar, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo, y como agente de salud, y que para los que estamos es de transmitir conceptos netamente preventivos, yo creo que a veces por hacer deportes terminamos, más que saludables, terminamos estando enfermos, porque no tomamos conciencia en cuanto en estos casos que ahora lo estamos hablando, de salir a correr y corremos con sobrepeso, corremos distancias excesivas para las cuales no estábamos acostumbrados, corremos sin el calzado adecuado, corremos a temperaturas que no son potables para lo fisiológico que requiere nuestro cuerpo durante la actividad física. Encima ahora lo tenemos que hacer con el tapabocas o con el barbijo, como le quieran llamar. En consecuencia, lo importante es, antes de largarnos a hacer la actividad física, es obviamente hacer un control médico para saber hacia dónde, cómo estamos parados, porque obviamente este confinamiento, este aislamiento nos llevó quizás por los distintos cuadros emocionales que tuvimos que pasar a comer más o a comer de menos. En consecuencia, salir a hacer deportes desenfrenadamente, le digo yo, porque a veces yo veo gente con sobrepeso demasiado considerable está corriendo, y eso no es bueno para la salud, y teniendo en cuenta a veces la edad también. Si bien por más que sea joven y el sobrepeso genera traumatismo a nivel articular, en el adulto mayor más todavía. En consecuencia, yo creo que en vez de un beneficio, como le digo, termina en un día, quieren correr lo que quizás en kilómetros lo podrían hacer en los 4 fines de semana, ¿no es cierto? En consecuencia, corren un día, terminan lesionados, con un dolor excesivo en rodilla, en cadera, en columna, en el talón, en el dedo gordo del pie, y no hacen más actividad física, ¿no es cierto? Entonces, a veces en vez de desertar, yo siempre digo ir de menor a mayor, y obviamente con los cuidados de salud en cuanto a controles previos, ¿no es cierto? Para así poderlo disfrutar generalmente si queremos ser personas saludables. El deporte, yo siempre digo, es un medicamento también, y como todo medicamento, nos puede beneficiar en algunas cosas y nos puede hacer mal en otras cosas. Siempre en el justo equilibrio para poder, digamos, disfrutar ese deporte o esa actividad que a cada uno nos gusta, ¿no es cierto? Bueno, para ir terminando, le agradezco la atención. Yo traje a colación acá unas palabras de Osler. Osler es un médico, lo traje en función de que este médico, conocido como el padre de la medicina interna, él dice que la fe en los dioses o en los santos cura a uno, la fe en las pequeñas píldoras a otros, las sugestiones hipnóticas a terceros, la fe en un afable doctor a cuarto, la fe en nosotros, la fe en nuestros métodos es el capital de la profesión. Osler murió en una finalización de pandemia allá por el año 1918 en España. Él antes de morir pidió que le hagan una autopsia, y precisamente en la pandemia esa del año 1918 de la gripe en España, él muere, cuando le hacen la autopsia, él muere por una neumonía a causa de un virus de la influenza, ¿no es cierto? Miren lo que es por eso lo traje a colación, porque estamos en esta pandemia, donde yo creo que esta pandemia nos trae, nos tiene que llevar a la conciencia y a valorar la importancia de la salud. Yo soy un férreo defensor de la salud en cuanto a la prevención. Yo creo que no tenemos que llegar a curarnos, en la prevención está todo.
y gracias a estas tecnologías que nos está brindando y los avances en la medicina, podemos todos estar al alcance. A veces gastamos en cosas materiales y no gastamos en salud. Este estudio, como lo hablaba con la profe Lemos, la medicina en Argentina en sí es barata. Este estudio en España, en los países del primer mundo, es de altos costos. Generalmente no cualquiera se lo puede hacer. Y gracias hoy por hoy, en esta charla yo creo que lo conozcan y que realmente está a bajo costo para poder acceder y tener beneficios en nuestra salud y una mejor calidad de vida. Así que, bueno, no sé, yo terminando, aparte también quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, Recreación e Inclusión, en la persona del subsecretario, el profesor Jorge Luis Córdoba, subsecretario, el profe Federico Paredes, FEFO, y la profesora Marisa Lemos, que recién la conozco, y bueno, gracias por brindarme esta oportunidad. Yo estoy conociendo también, estoy aprendiendo, no las sé a todas, y bueno, pero yo creo que cada uno tenemos que ir aportando nuestro granito de arena. Yo creo que este tipo de tecnología y de que esté al alcance. Yo ya viajé al interior y voy a dar testimonios de una persona adulta con un pie artrítico, una pie de artritis reumatoidea sufría la señora, y fui a un pueblito, a Guandacol. Y yo, como le digo, más allá de esto que es algo, no lo queramos ver como un fin comercial netamente, yo no lo veo como un fin comercial, a la venta, a la cosa, simplemente como aporte a la salud para prevenir. Y esta señora, más allá de todo lo que me agradeció y me emocionó en su momento, es decirme gracias por haber brindado parte de su tiempo para venir y darnos este tipo de acceso a nosotros que estamos tan lejos. Un pueblito en Guandacol, un pueblito precordillerano, donde yo más de lo que le puedo haber cobrado la plantilla, sentí orgullo de ser un instrumento, de poder llegar a gente que no tiene acceso a este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Como les explicaba, en el primer mundo poca gente tiene acceso y acá lo estoy brindando y que bueno, espero les sea útil a todos y como les digo, no estar necesariamente, como dijo Dalila, con una fascitis plantar para acudir o hacer este tipo de estudios. Yo creo que tenemos que mejorar la calidad de vida de los... ¿Viste cuando él dice el dicho, tenemos que tener los pies en tierra? Y bueno, los tengamos en tierra, pero pisando bien, firme y con una buena distribución en la presión de los mismos para no tener patologías que después nos permitan no pisar bien y no caminar bien y disfrutar esta vida que a pesar de todas las consecuencias que estamos pasando en esta pandemia, sigue siendo linda, merece ser vivida. Así es, licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Y cuán fundamental es hacer este estudio para prevenir, ¿no? Desde los niños, ancianos, hacer una evaluación funcional también en base a lo que es este sistema, me parece, ¿no? Sería muy bueno para prevenir muchas lesiones, hacerla Claro, en las etapas de la vida, profe. Es decir, en el niño que está dando sus pasos a los 5 años, en la edad escolar, donde estamos en el crecimiento, en la edad adulta, de los 20 hacia arriba, y en el adulto mayor. Porque como le digo, es como vamos desencadenando nuestra vida a lo largo de los años, así es nuestra calidad de vida. Si la calidad de vida es buena, obviamente vamos a tener una vejez buena, ¿no es cierto? Y está al alcance de todo. Bueno, así es. Le voy a leer algunos de los mensajitos que le dejaron en el chat. Bueno. Disculpe, sí, profe, disculpe. Sí, hay 2 minutos, ya te doy la palabra. Leo los chats, lo vi, ya, 2 minutitos, ¿sí? Bueno, pero a ver, hácelo Mariela, yo al final lo hago, no hay problema. Dale Mari, pregúntale al doctor. Sí, bien, buenas noches a todos. Doc, me encantó su charla, es muy interesante, la verdad. Lo que yo le quería consultar, a modo personal también, yo corro, bueno, en montaña, carreras de montaña, y he sufrido una lesión ya hace unos años,
Y si bien uno con el ejercicio y demás trate de corregir, me fisuré en grado 3 tuve un esguince grado 3 y con una fisurita de peroné en el tobillo. Yo quería preguntarle si mi pisada se ha modificado, ¿no? Ha cambiado, más allá de que lo que tenía que hacer no es el mismo pie de antes. Obviamente. Pero una plantilla en este caso me traería modificación, o sea, me sería muy favorable para mí una plantilla en este caso, corregiría muchas cosas que quizás el ejercicio no lo puede hacer. Totalmente, Muchas gracias. Mariela, totalmente, porque como te digo, vos, tu pie antes de la lesión tenía una distribución en las presiones. Con la lesión, obviamente, y digamos posterior a la lesión, volviste a modificar esas presiones, no van a ser la misma. ¿Me explico? Porque vos, quiero que tengas en cuenta que, como le digo, el pie no es aislado, somos un todo. En consecuencia, vos, a través de tu pisada, mandás información al cerebro y el cerebro responde. ¿Y cómo va a responder el cerebro? Con una respuesta de tipo antálgica, digamos, para que vos no te duela. ¿Me explico? En consecuencia, peor vas a alterar la pisada. Eso se llama, es decir, digamos, en este tipo de casos, quizás tu pie se está ubicando en una zona de confort no deseada, pero es propia de que nuestro cerebro es tan inteligente y te está llevando a una zona de confort antálgica, digamos. Antálgica es decir, para que no sientas dolor. Pero a su vez, esa pisada antálgica, para que no sientas dolor, te está llevando a otro tipo de lesiones también. En consecuencia, un estudio de esto te va a determinar realmente cómo estás distribuyendo en antepié, en medio pie y en retropié son las presiones, qué puntos de apoyo tenés, ¿me entendés? En función de eso vas a poder ver, digamos, cómo... Mira, ahí yo te voy a mostrar en una estática, no sé si estás viendo la pantalla. Sí, sí, lo veo. Bueno, cómo este estudio también te permite, ¿ves? ¿Ves el piecito ahí? Bueno, sí, se ve nos claro. está determinando cómo son las presiones en distintos puntos de los metatarsianos, por lo que vos me decís, ¿me entendés? Sí, sí, O sea, mira la importancia y la calidad de este software para determinar dónde vos estás distribuyendo tus presiones, ¿me explico? Es clarísimo. En consecuencia, vas a ver que quizás vos en el pie que no tenés lesión, vas a tener una distribución, y en el pie derecho vas a tener otra. Claro, otra. Y esos parámetros cuantitativos, obviamente, te van a decir cómo estás sufriendo esa pisada, ¿no es cierto?, a causa de la lesión que tuviste. Bien, Obviamente muchísimas gracias. corrigiendo también la parte muscular, que es una parte importante, ¿no es cierto? Bien, gracias, doctor. No, por favor. Muy amable. Sí, no. Profe Mari. Sí, profe. Yo le quería hacer una consulta al doctor. Pregunte. Doctor, bueno, primero agradecerle por la charla, ¿no? Realmente muy interesante. La pregunta mía pasa desde el trabajo nuestro como profe de educación física. Sí. ¿Hay alguna metodología o algún método, o sea, como un estudio de campo, más o menos, que nosotros podamos detectar algunos de estos problemas los chicos y en base a eso hablar con los papás para explicarles la importancia de esto y bueno, y que lo lleven al médico, ¿no? Totalmente, profe. Yo fui docente en el profesor de educación física en EFE, que era en cuarto año, creo, y yo hacía hincapié la importancia y el rol que tienen ustedes como docentes en contacto con los niños, porque en las distintas edades, obviamente, que a veces a ustedes les toca desarrollar su profesión. Actualmente, a través de un programa que desde el Ministerio de Salud que se llama Crecer Sano, se están detectando casos, se hacen las evaluaciones, se hace la evaluación postural, oftalmológica. En consecuencia, eso es lo que yo siempre digo, queda ahí como un dato más, ¿no es cierto? Queda como un dato de decir, tiene pie plano, pero no le estamos brindando solución. O sea, de nada sirve que tengamos estadísticas donde digan, la población de La Rioja tiene la mayoría de los chiquitos de
de 6 a 12 años hay un porcentaje de 60% de chicos con pie plano. Pero no hacemos nada, ¿no es cierto? No, queda ahí, queda en esa detección y el chiquito sigue. ¿Qué es lo importante, profe? Ustedes, hay test, ¿no es cierto?, que son específicos. Ustedes se dan cuenta, lo pueden observar por la vista anterior, que se dice, la parte anterior del cuerpo, o la parte posterior del cuerpo. En una vista posterior ustedes van a ver, generalmente, como yo les había mostrado en las diapos, cómo se para ese chiquito. Y en consecuencia, a ver, yo no sé si está viendo la pantalla, profe. Ahí la está viendo, ¿ves? Ustedes en una vista posterior ya se pueden ver cómo está fuera de línea el calcáneo, que es el talón. Si ese talón está hacia adentro o hacia afuera, hacia adentro ya no está hablando de una pisada pronada, que es el pie plano. Y está excesiva hacia afuera, digamos, que estos a veces los pies supinados se da generalmente en lo que llamamos los chuequitos, ¿no es cierto? Los que tienen un genu varum, ¿no es cierto? Ahí esos son elementos, o las rodillas. Yo cuando dicen, tenemos las rodillas juntas, o patita de catre que se le llama, ¿no es cierto? Esos son elementos visibles. Ahí nomás los pueden ver ustedes como profe, ¿no es cierto? Y cómo está pisando ese chico, y cómo es la marcha de ese chico, cómo camina. Son elementos de mucho valor, ¿no es cierto? Y lo importante es que, ¿por qué corregirlo desde la corta edad? ¿Y qué les quiero decir y dejar claro? Porque a veces también desde lo comercial no se le informa bien a la gente. Y nosotros como personal de salud tenemos que ser honestos en transmitir los conocimientos para que la gente realmente sepa dónde está parada. La plantilla o la ortesis plantar no cura. Es un complemento, es una ortesis para mejorar. ¿Me explico? Para mejorar y no que en un futuro se lleve a alteraciones no deseables y que por ende ese tipo de patologías, si no son tratadas con este tipo de estudios, de plantillas o de ortesis, como le quieran llamar, llevan también a alteraciones de columna, que esas alteraciones de columna, en lo que es la faz laboral, lleva a ausentismo, ¿no es cierto? Es toda una cadena, nada es aislado. A veces los ausentismos laborales se dan quizás por no corregir cositas que son mínimas y que empiezan desde abajo, desde nuestros pies hacia arriba. No sé si quiere, le deje claro, profe, el concepto. Sí, sí, muchas gracias, doctor. No, por favor, a usted. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguien más quiere formular una pregunta? Chicos, profes, ¿alguno? No, si no, vamos a ir cerrando. Le vamos a pedir al subsecretario Federico Paredes que nos dé unas palabras para que vamos cerrando ya lo que es este encuentro con el licenciado. Profe, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Ya? Sí, profe, sí, sí. Bueno, pues simplemente es palabras de agradecimiento al licenciado Horacio, un gusto verte, Horacio, un Igualmente, amigo. Fefo, un gusto, realmente. ¿Qué tal, Horacito? Un compañero de trabajo cuando estábamos en la MUNI. Sí. Alumno también usted. Alumno en un momento, sí. Tal cual, tal cual. Muchos años, profe, muchos años de conocido. Muchos años del trabajo y bueno, de aprender. Un orgullo que ahora estés donde estás, porque bueno, obviamente eso habla de una superación en lo personal, ¿no es cierto? Y eso es importante. Mil gracias, te agradezco. No, por favor. Así que bueno, Horacito, la verdad, hermoso tema que tocaste, si bien, bueno, yo me enganché en la mitad de la charla, pero soy uno, cuando me hacía el deportista padecía de la fascitis plantar, que ahí le alcancé a escuchar a Dalila que te consultaba también, sí. Así bueno, pero se corregían por ahí justamente como decía, con la pisada, con el calzado, por eso que comparto plenamente lo que decís vos a la hora de más con este parate que tuvimos por pandemia, a la hora de volver a esta actividad deportiva o física, tomar conciencia de todo esto. Sí, yo digo que es la indumentaria ideal para que sea placentera y evitar estos tipos de lesiones, ¿no? Que son frecuentes, No solo en el deportista, sino también en el común de la gente que se inicia en una actividad y más después cuando salgamos a un poquito de sobrepeso que influye un montón. Lo he padecido, así que bueno, doy fe de que es así. Comparto plenamente tus palabras. Simplemente, Horacio, era agradecerte por tu tiempo,
por brindarnos tus conocimientos. Agradecerle a todos los presentes que nos vienen acompañando, bueno, profes, gente conocida, amiga también que siempre está. Hoy la pandemia nos hace sentar frente a una computadora para poder interactuar y podernos capacitar. Pero te comento que uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión con el secretario, el profe Jorge Córdoba, es el de capacitarnos. Hablamos de capacitación, queremos que nuestros profes y toda la gente en común que esté paradito al frente de un grupo, brindando conocimiento y formando a individuos, que esté capacitado, es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión, y hoy la pandemia nos viene a fortalecer justamente esto. Así que agradecerle a Marisa, que a través de su área, su coordinación, nos permite estar junto con profesionales como vos, Horacito, y podernos nutrirnos de conocimiento y que sirva para que tomemos conciencia y podamos hacer la práctica deportiva como corresponde, o sea, sin dejar de lado esto puntual, para que sea placentero y para que bueno, sea un hábito ya en nuestra vida y un cable a tierra, que hoy por hoy creo que esa es la demanda de toda la gente, que empiece como cable a tierra y por qué no incursionar después pensando en que sea algo saludable. Así que, bueno, gracias, era simplemente eso, saludarte, agradecerles a todos y especialmente a vos por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Igualmente, Fefo, un gusto verte, agradecido yo, y como siempre digo, que los modismos no nos terminen dejando siempre lesionados y con alteraciones para no poder desarrollar una vida normal. Yo creo que siempre en la justa medida. Hay modas ahora de deportes que, bueno, a veces, como decís, terminan que nos hagan tomar antiinflamatorios a granel, y esta herramienta que estoy brindando, yo creo que permite no llegar a tomar antiinflamatorios, con algo simple desde abajo, ¿no es cierto? Con un elemento simple, y bueno, y que esta tecnología también les quede, lo tengan en cuenta, que está en La Rioja, a pesar de que muchos creen, miran en el primer mundo, pero bueno, este tipo de tecnología es la que se usa para que un deportista de élite, como nuestro coterráneo Messi, le puedan hacer el botín personalizado, ¿no es cierto? Dalila lo dijo, se hace a través de una cinta, ¿no es cierto? Y en función de eso se toman estos datos y se le hace el calzado personalizado al futbolista de élite, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual, Horacio, tal cual. Un gustazo, Fefo, de verte. Igualmente, Horacio, un gusto verte. Muchas gracias, profe. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario de Deporte, Jorge Córdoba, profe, que bueno, está presente también. Adelante, profe. Gracias por estar. Gracias, Marisa. No, yo simplemente, hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, profe Jorge, ¿cómo le va? Yo simplemente agradecerte, recién llego, la verdad que me la perdí, pero bueno, era como que ya la sabía porque tuvimos una larga charla, casi un tiempo a esta parte, y me quedo interesado sobre el tema, conocedor de tu experiencia, de tu trabajo, como tuvimos la suerte de trabajar juntos desde muchos años. Espero que esto le haya servido a todos. Bueno, perdón, no saludé a los demás ahí. Les agradezco a todos los que están y les pido disculpas porque, bueno, realmente hoy tuvimos un día muy complicado y recién llego acá a la oficina, entonces tengo otro par de reuniones aquí. Así que simplemente, Horacio, agradecerte muchísimo, porque sé que con esto a más de uno le abrís un poco el panorama sobre estas técnicas nuevas que son un bienestar para el deportista actual. Estoy seguro de esto, así que seguramente vamos a trabajar. Yo ya te comenté lo que queremos hacer, con tener esa experiencia in situ con los otros atletas de élite, y seguramente en el interior, en algún momento, poder llegar al interior también, que me interesa muchísimo que este tipo de cosas se conozcan y perfectamente en el interior. Veo algunos compañeros ahí del interior, a quienes agradezco profundamente tomarse ese tiempo para interiorizar sobre esto. Así que simplemente eso. Muchas gracias, Marisa, como siempre. Gracias a los amigos y compañeros que están participando en la charla. Y a vos, Horacio, un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias, y esta no va a ser la última, seguramente. Ya hay que comenzar a trabajar. Así muchas gracias. Profe. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, profe, por estar siempre acompañándonos.
Y bueno, nada, felicitarlo, doctor, gracias a todos y a todas por estar presentes y invitarlos al próximo encuentro. No sé, profe, si vos, licenciado, Sí, ¿no? Si podés totalmente. Sí, ya cerrar la y ya próxima, cerramos. Sí. claro, ya la próxima, profe, podríamos, digamos, digamos, dar conocimiento de patologías ya instaladas, como la que planteó Dalila, que es la fascitis plantar, hablar sobre las metatarsalgias, sobre el espolón calcáneo, que eso es importante también, porque más allá ahora que di un panorama netamente desde la información de la baropodometría como método preventivo y de diagnóstico, a veces el diagnóstico ya está instalado y es importante que cada uno, tan así la persona de la vida diaria o el deportista ya de élite, tenga conocimiento de lo que está padeciendo, de lo que es una fascitis plantar y de cómo la podemos orientar para mejorar esa calidad de esa alteración o esa patología que ya tiene instalada. Yo, cuando usted lo desee, lo podemos preparar y charlamos en función de lo que ustedes deseen. Yo, como decía el profe Jorge Córdoba, yo conozco el interior, profe, y hay una ávida necesidad. Yo planteé, le comentaba de un testimonio que me dio una señora con un pie, padecía artritis reumatoidea, tenía un pie artrítico, pobre, y ella me agradeció que yo haya ido ahí, a Guandacol, un pueblito precordillerano, y donde esto es importante que todos tengan acceso a la salud. Yo creo que hoy en este tipo de pandemia desgraciada generalmente sirvió para poner en valor lo que significa la salud, profe, Exacto. y que a uno, desde la humildad que uno tiene, la puede hacer llegar y puede ser un granito de arena para que todos tengamos la mejor de la salud, ¿no es cierto? Gracias. Más que agradecido y a disposición para lo que ustedes necesiten y en lo que uno le pueda hacer útil desde la humildad, de lo que uno conoce, porque estamos en constante aprendizaje y bueno, y conozco a ustedes que están ahí, al profe Jorge, a Fefo, y bueno, nos conocemos y más que un placer poder compartir este tipo de charlas. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Horacio. Gracias, licenciado. Gracias, le vamos a dar un fuerte aplauso virtual, como siempre hacemos al licenciado por esta excelente exposición, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Profe, a usted, muy amable por su atención. Recordarles que todo el contenido está en el canal de YouTube Deporte Live, así que lo pueden ver ahí. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto. ¿Volviendo de trabajo? Sí. A ver.